Los especialistas del Instituto Geofísico del Perú y el reconocido ingeniero Julio Curoigua, profesor emérito de la UNI, coinciden en una premisa. El gran terremoto en la costa peruana es una posibilidad latente y además próxima, más aún cuando nuestro país integra el Círculo de Fuego del Océano Pacífico, la zona que concentra el 85% de la actividad sísmica mundial. La pregunta es, ¿en qué estado se encuentran las viviendas de la costa peruana? Se sabe que más de 1.800.000 personas que viven en Lima habitan en casas de alto riesgo sísmico según CENEPRED. El ingeniero Felipe García Bedoya, catedrático de la UPC, tiene más datos. El 70% de las viviendas construidas en Lima están construidas de manera informal. En caso de un sismo, con facilidad se va a llegar al 500.000 de viviendas que van a colapsar. Lo que tenemos que saber es cuál es el correcto procedimiento y proceso constructivo que se debe seguir. Esa es la única forma de garantizar que mi vivienda va a soportar el sismo. En el proceso constructivo de una edificación sismorresistente, lo primero a identificar es el tipo de suelo sobre el que se va a construir. Puede ser arenoso, pantanoso, compuesto por un relleno sanitario o rocoso. Bueno, el idóneo para construir pues es el cascajo que tenemos, así se le llama el suelo limeño, ¿no? Que tiene una muy buena resistencia para construir, pero en realidad se puede construir, en la práctica podríamos decir en cualquier tipo de suelo. Lo que se trata es de diseñar la cimentación adecuada al tipo de suelo. Un suelo complicado en el que se recomienda no construir o construir con bastante precaución es el pantanoso o de capa freática alta. Los suelos que tienen capa freática muy alta como Chorrillos, Chimbote, o sea, en muchas zonas de la costa hay ese tipo de suelos. La capa freática es el nivel de agua subterránea cuando está muy cerca de la superficie, cuando está a 1 metro, 1,5 metros. Eso puede producir efectos muy peligrosos, dañinos para las construcciones que están asentadas en este tipo de suelo. Ya se ha visto esto en el terremoto de Pisco, en la zona de Tambo de Mora, en Chincha. De acuerdo al ingeniero Daniel Torrealba, jefe de laboratorio de sismoresistencia de la Pontificia Universidad Católica, la falta de asentamiento del suelo genera mucho peligro. Donde hay cerros, por ejemplo, donde hay pendientes, es importante que las construcciones se asienten sobre un mismo tipo de terreno. Muchas veces para emparejar las casas se hacen plataformas en laderas y las construcciones no las asientan todos sobre el terreno natural que es en pendiente, sino la ponen horizontal. Entonces parte de esa vivienda está en un suelo que es el suelo natural y parte de esa vivienda está en un suelo que es lo que se llama un relleno. Cuando una vivienda está en dos tipos de suelo, uno más duro y otro más blando, ahí hay problemas por asentamientos mismos del suelo. Comienzan a haber daños en las edificaciones y si a eso sumamos un efecto sísmico, la cosa se agrava bastante, ¿no? El suelo arenoso, localizado en la zona sur de Lima y en la región Ica, también requiere una cimentación especial. En un suelo arenoso, por ejemplo, como en Villa El Salvador, ¿qué se tiene que hacer? Buscar el buen suelo a través de pilotaje, si son estructuras altas como esta, o en el caso de viviendas, utilizar plateas de cimentación. Necesariamente se tiene que pasar por el estudio de suelos para definir cuál va a ser la técnica de cimentación que se va a utilizar. Además de la selección de un suelo seguro sobre el cual edificar, la norma técnica E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones exige que un edificio sismorresistente tenga ciertas características, entre ellas que su estructura presente la albañilería confinada. Una norma importantísima hoy día es la construcción de la albañilería es confinada. Cualquier muro tiene que estar rodeado en lo vertical, donde termina el muro o donde el muro voltee, columnas. Y arriba, sobre el muro, o va una losa de techo o va una viga. Confinado, totalmente rodeado por elementos de concreto armado. Las columnas y las vigas le dan la flexibilidad, pero adicionalmente a la flexibilidad hay que encontrar un nivel de rigidez. Esto se obtiene a partir de las placas, que cualquier edificio construido con un sistema de pórticos las tiene. Las placas son muros de concreto armado
que llenan el vacío entre columnas y vigas. Otra característica sismorresistente que podría tener un edificio son los difusores de ondas sísmicas en sus cimientos. Hace unos pocos años atrás ya la norma técnica, a partir de la evolución de la tecnología, está incorporando los sistemas de difusores sísmicos que están normados para hospitales. Los difusores sísmicos son unos sistemas mecánicos que se colocan en la base de la estructura del edificio y que hacen el juego inverso al movimiento del terreno. Entonces, cuando el terreno se mueve, digamos, de norte a sur, el disipador lo que hace es que contrarresta el movimiento en el sentido inverso para que el movimiento se reduzca considerablemente. Los expertos no recomiendan el uso indiscriminado de ladrillo pandereta. Sin duda, este material no resistiría a un terremoto y lamentablemente es utilizado en el 70% de las viviendas del Perú. Es importante entender que los muros laterales de cualquier edificación no pueden ser construidos con ladrillo pandereta, tienen que ser construidos con ladrillo quincón, que es un ladrillo sólido. A la larga, como te decía hace un momento, los están llevando a construir una tumba en vez de construir una casa. No van a tener tiempo ni de salir con el abuso que hay de ladrillo pandereta. Ese ladrillo al esfuerzo explota. Ese ladrillo no se comprime, no se va rajando, explota. En la costa del Perú hay muchos edificios que han sido construidos sin características sismorresistentes. La buena noticia es que muchos de ellos pueden sufrir modificaciones. 50% del stock de edificios en el Perú no han sido construidos con normas sismorresistentes. 77 salió la primera norma, digamos, formal, oficial, después del terremoto del 70. Entonces, el tema de la reparación y refuerzo de las edificaciones es un tema muy importante y que cobra cada vez mayor relevancia a medida que aumenta el tiempo y aumenta la cantidad de edificios antiguos. El ingeniero Daniel Torrealba recomienda la implementación de mallas para reforzar algunos cuartos de una vivienda. La técnica de refuerzo superficial con diversos tipos de mallas estructurales creo que es lo más simple, lo más factible y lo más efectivo para reforzar viviendas. Hay geomallas, hay mallas de fibra y hay mallas de acero. O sea, el material es diverso. Las envuelven, las compactan y es como poner una cinta scotch a un papel o como poner una lámina impenetra a un vidrio, ¿no? Otro tipo de reforzamiento sismorresistente en los edificios son las crucetas. Suponiendo que sean edificios muy antiguos, ¿no? Con normas antiguas, hoy las normas han avanzado, también es factible de reforzarse. ¿Cómo se pueden reforzar? Se rigidizan los elementos a través de elementos estructurales como crucetas, por ejemplo, ¿no? Que son de acero y se unen a los nudos de las columnas y las vigas. Son elementos estructurales que se ponen en forma de cruz entre los vanos los nudos de las columnas, digamos del techo y del piso, ¿no? O sea, en la parte inferior y superior, entre losa y losa. También se pueden reforzar las vigas de un edificio con fibra de carbono, un material parecido al grafito que siempre se ha usado en el fuselaje de los aviones. ¿Cómo se refuerza una viga con fibra de carbono? Son unas mantas que vienen hechas de carbono, ¿no? Y se van envolviendo a la viga. Y eso le da una mayor capacidad de resistencia a la viga que la que tenía originalmente, sin tener que afectar mucho el elemento estructural. Cualquier cambio en una vivienda debe ser implementado por un ingeniero o un arquitecto especializado en estructuras sismorresistentes. Es importante buscar siempre a un profesional que está preparado para generar un proyecto que se adecue al suelo, a las condiciones sísmicas que tenemos en nuestro territorio y a la norma técnica que va a permitir que la edificación garantice la resistencia frente a un movimiento sísmico. Construir bien es edificar de manera responsable. Si bien no sabemos cuándo se dará el gran terremoto del que tanto se habla, es necesario habitar en viviendas sismorresistentes. Solo así estaremos más seguros.